Hola, ante todo un saludo y muchísimas gracias a la gente de Espacio Público por esta oportunidad para hablar con ustedes, los asistentes al Encuentro Web 2.0, Ideas que Conectan. Mi nombre es Félix Ríos, yo soy el co-creador, fundador de Oyesto.com, el directorio de podcast venezolanos, un directorio mundial que pretende agrupar a todas las personas que están usando esta herramienta llamada podcast, que les permite comunicar sus ideas en formato de audio, generar contenidos de manera libre, sin ninguna pauta editorial, en el periodo y frecuencia que ellos quieran, y se está volviendo ahorita en el mundo una herramienta muy útil para generar contenidos y para expresarse. El podcast nació en este país hace unos cuantos años. Yo creo que hace unos 5 años empezaron de manera constante los primeros podcasters a generar programas, más que todo de tecnología, pero sin embargo hace unos 4 años ya existían podcasts que tocaban temas como los derechos humanos, un podcast llamado Tenemos Derecho, que de hecho creo que lo pueden conseguir en el directorio todavía. Y digamos que hace poco, hace un año, viene ocurriendo la segunda ola, quizás por las circunstancias que están aquejando a nuestro país, donde cada día expresarse es más importante y sentimos que es un derecho que todos queremos emplear. Se ha venido generando un boom en el podcast venezolano y hoy esto está apoyándolo en la forma de eventos por todo el país. De hecho, el 22 de agosto pasado tuvimos un evento en Barquisimeto, el primero de muchos, llamado Podcasting en Venezuela, donde explicamos lo que es esta herramienta y lo llevamos al público común, a los medios de comunicación, a la radio en especial, que es uno de nuestros targets principales, ya que en el podcast ellos pueden conseguir una manera de llevar los contenidos de todo su circuito a la red, para que todos los escuchen sin importar la hora y sin importar, por supuesto, el lugar. Puede ser incluso fuera del país. Y por supuesto, las personas como tal, los usuarios que puedan desde su computadora, desde su laptop, simplemente con un micrófono y una conexión a internet, armar un programa y expresar algo y compartirlo con el resto del mundo. El venezolano, digamos que le ha dado su propio toque al podcast. Los podcasts venezolanos, la gente se expresa de manera muy natural, comparte las cosas que le gustan, es muy crítico cuando el podcast trata de opinión. Y la meta de hoy esto, de verdad, este año con esta serie de eventos, de hecho el siguiente es en Puerto Ordaz, el día 13 de noviembre, de ahí nos vamos a Valencia y obviamente vamos a cerrar en Caracas con un gran evento podcasting nacional. Detrás de Oye Esto hay una historia más que todo de fanáticos. Hace una cierta cantidad de años me encontré yo con el podcast como herramienta a nivel, digamos, internacional. Me suscribí a varios podcasts, vi qué maravilloso era que pudieras escuchar un programa en el momento que tú quisieras y sin importar que fuera el último o el primero de una serie de muchos, en orden cronológico, desordenado, cargarlo en el iPod para hacer otras cosas y mientras los oías. Y como alternativa a la radio me pareció genial. Paso siguiente, con una grata sorpresa, descubrí que habían venezolanos haciendo este tipo de cosas, grabando sus podcasts y en un acento criollo, que es muy sabroso. Y conocí, bueno, obviamente me animé yo a hacer el mío. Yo tuve unos 2 podcasts que me permitieron conocer incluso a podcasters fuera del país. Uno de ellos, cuando vino a Venezuela, me visitó y estuvimos hablando precisamente de eso, de qué podíamos hacer para que los venezolanos pudieran descubrir estos otros podcasts que nosotros habíamos descubierto, y nace la idea del directorio de Oyesto.com. Como punto de encuentro para que todos los venezolanos que están incursionando en esta herramienta pudieran darse a conocer y a su vez conocer a sus colegas, y quienes de repente no hacen un podcast pero los escuchan pudieran descubrir lo que sus compatriotas están haciendo en este aspecto. Ha sido un camino lleno de, obviamente, dificultades, porque el término podcast es algo que no mucha gente conoce. Entonces, personalmente me ha tocado explicarlo 1000 veces. De hecho, el último producto que generamos fue un video que está disponible en el site, que se llama ¿Con qué se come eso?, que produce Oyesto.com. Nacari López, mi esposa del podcast Barquisimeto Musical, prestó su voz para la narración, y es el resultado de tantas explicaciones para alguien que no sabe, en un tono sencillo, de que descubran la maravilla del podcast. Y no ha sido fácil, porque es un concepto que mucha gente, digamos, no le suena conocido, pero una vez que lo conocen es muy satisfactorio ver cómo
cada persona le da un uso distinto y se emociona y ver el podcast inscrito y que siguen haciendo preguntas y que surgen ideas novedosas, que no solo hay podcast de música donde tú compartes la música que te gusta, la que encuentras, sino que hay podcast de opinión, hay podcast donde incluso niños comparten sus digamos, inquietudes a lo largo del desarrollo de su vida. Hay podcasts que hablan del tema de política, de cine. Cada persona, lo sabroso es eso, innova porque al darle su toque personal genera un nuevo podcast siempre. Y eso es muy sabroso ver lo que ocurre en Oye Esto con su más de 2 centenares de podcasts inscritos. Gente que está fuera, dentro del país. Y se genera lo que comentaba José Manuel, que fue mi socio en esta empresa de Oye Esto. Él decía que él dice que el podcast es una red social que permite el encuentro y es así. Cuando tú grabas un podcast y lo compartes en internet, te encuentras automáticamente con la gente que te escucha, con ese feedback que te dan, con tus colegas que te dan consejos, colaboran contigo. Entonces se genera una interacción muy, muy buena que lleva siempre al encuentro de los venezolanos y a practicar esa tolerancia que tanto nos hace falta hoy en día. Digamos que la comunidad podcaster ha demostrado ser muy solidaria, preocupada por su país. Es una de las cosas importantes. El podcast siempre va a llevar impregnado lo que piensa el venezolano, el creador de ese podcast, del país, de su contexto, de lo que le rodea. Es imposible que no permee hacia el contenido final sus preocupaciones por el país, por lo que ve, por lo que quiere construir. Y eso es muy sabroso porque es el mejor legado que puede dejar a sus escuchas, ¿no? Esos valores que de verdad el venezolano comparte del país que sueña. Y Oye Esto, en ese aspecto, me parece que lo que quiere es promover eso, promover la idea de que el venezolano crea cosas geniales, que tiene una creatividad y una constancia, es trabajador, le gustan las cosas de calidad y le gusta compartir con la gente lo que piensa. Es un hombre de palabra, un hombre y una mujer de palabras fáciles, que le gusta hablar. Y a nivel internacional yo creo que Oye Esto busca eso, busca mostrarle al mundo ese acentico venezolano en las cosas que hacemos y compartir los trabajos que a nivel de podcast se están llevando a cabo. Obviamente el podcast tiene, digamos, sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas sería que al no existir ninguna línea editorial, podrían existir contenidos que obviamente escapan del control de la red y del directorio como tal, de contenidos obviamente perjudiciales, de contenido racista, clasista o que inciten a actividades, digamos, ilegales. Obviamente, Oye Esto está muy pendiente de los contenidos, continuamente estamos escuchando los podcasts nuevos, los inscritos, tratamos de escucharlos todos, a veces se hace imposible, para tratar de ejercer un tipo de control que no afecte tanto a los escuchas como a los podcasters que están inscritos allí. Pero siempre la responsabilidad del contenido viene de la persona. Obviamente el anonimato en internet es algo que tiene un doble filo, pero yo pienso que todo eso se ve diluido y estamos protegidos a prueba de eso gracias a la excelente comunidad que se ha formado a lo largo del directorio y que apoya no solo su funcionamiento, sino todos los eventos que hemos realizado. Y bueno, gracias a eventos como este nos permiten difundir esta herramienta que estoy seguro que en un futuro va a ser tan usada como el blog y vamos a tener programas de los cuales estaremos orgullosos todos los venezolanos a nivel internacional. Obviamente, oyeesto.com es un trabajo de hormiguita, es algo que ha llevado años, pero luego de un evento en el cual Podcasting en Venezuela, Barquisimeto, tuvimos una asistencia de más de 130 personas, tuvimos a los medios de comunicación, radio y televisión locales allí, y por internet nos siguieron casi 200 personas pendientes de las ponencias. Esas son de las satisfacciones, por lo menos que me permiten a mí seguir adelante trabajando por los podcasts en Venezuela. Muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad espero que pasen por oyeesto.com, no solo para que conozcan un poco más de la herramienta, sino para que descubran esas maravillas que sus compatriotas están llevando a cabo en este aspecto. A la gente de Espacio Público, a Nadia, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que sigan disfrutando de un evento tan importante en estos tiempos que corren como en el que están ustedes participando hoy. Muchas gracias. Saludos desde oyeesto.com.